10 y 13 minutitos pasaron en la República Argentina. Nos metemos en el primero de los temas. Algo de esto charlábamos la semana pasada y obviamente no podemos dejarlo pasar porque hasta los propios integrantes del Consejo Nacional Electoral hondureño han manifestado su preocupación ante lo que está sucediendo en aquel país centroamericano. Recordemos, la semana pasada charlábamos y mencionábamos que el mismísimo Donald Trump se había pronunciado respecto de que había que votar por un candidato particular. Eso llevó a que no solamente las denuncias en Honduras, sino en otros lugares del mundo, sobre todo aquí en América Latina y el Caribe, pusieran la voz de alarma porque era un movimiento de injerencia en una elección de otro país. Y a raíz de esto también se despertaron las alarmas respecto de lo que podía llegar a suceder con Juan Orlando Hernández, expresidente, condenado por narcotráfico a varias décadas de prisión, a la cual el presidente Donald Trump le impondría o le impuso el perdón, entre comillas, digamos, indulto. Esa rémora, como decía al verso, esa rémora de la monarquía que quedó en nuestras constituciones presidencialistas, pero que se sigue ejerciendo, como se verá, algo que hicieron muchos mandatarios. Lo cierto es que desde Marlon Ochoa, que es uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, hasta, por ejemplo, el vicecanciller para la política exterior de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, salieron a plantear que lo que está viendo o lo que está sucediendo en Honduras después de una semana de las elecciones, casi una semana, 6 días de elecciones, todavía no hay resultados oficiales que digan quién ganó, quién no ganó. Obviamente esto... Y no los va a ver hasta dentro de un mes, es la especulación. La elección habitualmente tiene datos preliminares y después los datos oficiales, que eso siempre tarda. 15 días, dependiendo del sistema que tenga, siempre tardan. Acá en Argentina, de hecho, tardaron un mes y pico. Estamos hablando de un padrón de 6 millones, de un poco más de 6 millones de votantes, contra 50 casi que tenemos acá en Argentina. Como para... Pero bueno, lo cierto es que los primeros 2-3 días, apagón, no se llegaba a contabilizar, no se sabía cuánto era. Desapareció prácticamente la candidata oficialista. Quedaron los dos candidatos de centro-derecha o conservadores u opositores disputándose ese primer lugar. Sí, Rexy Moncada, que por ahora y de acuerdo a lo que está dando vueltas, que reitero, es muy difícil saber qué resultados de los que hoy están arriba de la mesa y que empiezan a aparecer en medios de comunicación son reales, ¿no? Eso por un lado, pero bueno, que Rexy Moncada se ubica en casi todos esos resultados en un cómodo tercer lugar, bastante alejada de la disputa por la presidencia, que estaría hoy ya en manos de los dos candidatos de derecha, podemos decir. Estamos hablando de Nasria Fura o de Salvador Nastala, pero con una realidad muy concreta que tiene que ver, cualquiera de los dos sea el futuro presidente de Honduras, implicaría, ¿no?, para esa nación, volver a hacer una base militar de los Estados Unidos con un asiento en Naciones Unidas. En ese... es interesante porque de pronto ese proyecto progresista de Xiomara Castro y el intento incluso de avanzar en una independencia más real, si queremos, porque la propuesta del Partido Libre era redactar una nueva constitución e intentar a partir de ahí ponerle fin al control oligárquico que han tenido varios monopolios y muy pocas familias en lo que es la segunda nación más pobre del continente. Eso también hay que decirlo. Después de Haití, Honduras es el país más pobre del continente. Más del 60% de la población en Honduras es pobre, y me parece que ahí también podemos
quizás recabar algo de información para entender en todo caso la derrota del partido gobernante, ¿no? Porque más allá del fraude y más allá de lo que se pueda denunciar, de lo escandaloso que es que a 5 días, 6 días hoy no tengamos un resultado medianamente definitorio de quién efectivamente va a ser el presidente del país, hay una realidad que es que, bueno, de alguna manera el gobierno de Xiomara Castro no llegó a canalizar el descontento social, digo, una desocupación muy grande, una pobreza, lo decíamos, del más del 60%, y por supuesto hay cosas buenas, ¿no? Xiomara Castro logró mantener el crecimiento económico, redujo la pobreza, redujo la desigualdad. La tasa de homicidios en Honduras en los últimos 2 años fue la más baja en décadas. Pero bueno, es suficiente y me parece que tampoco se puede de pronto subestimar un factor de desencanto en los resultados electorales, donde el voto masivo fue favorable a los partidos que de alguna manera son responsables, ¿no? De que el 60% de la población hoy viva en la pobreza. Y aparte, bueno, si bien hubo una baja en los índices de criminalidad, en Honduras el tema de la inseguridad sigue siendo un problema. Y de hecho es justamente lo que han capitalizado estos dos candidatos de la derecha, la mano dura. Y ahí entra también el tema de la contradicción constante de Trump, que el tipo indulta a esta persona que probadamente tiene vínculos con el narcotráfico, pero y al mismo tiempo bombardea a las lanchas en el Caribe. Entonces, tener en cuenta cómo esta narrativa de la inseguridad, de este tema de la mano dura, también influye muchísimo en la percepción, aunque los datos nos digan un poco lo contrario. Sí, en esto me parece que es clave, como siempre les decimos, está bueno agarrar siempre un mapa y ver cómo funciona, dónde está ubicado primero el país. En el caso de Honduras quizás es bastante más fácil que si hablamos de algún país africano o si hablamos de algún país asiático por una cuestión de cercanía, pero es vecino de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y es uno de los países que tiene más cercanía con las islas como de Jamaica, la isla de Cuba, en fin, el resto de las islas que están dentro del Caribe. ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque uno de las puntas de lanza, digamos, uno de los lugares que es como una zona emblemática para la política exterior norteamericana, tiene que ver con el Caribe y tiene que ver con esa región centroamericana. ¿Y por qué esto se vuelve importante? Honduras, desde la llegada de Xiomara Castro, fue uno de los países, junto con Colombia, que mayor incautación de cargamentos de droga tuvieron en los últimos años. Esto, datos que matan ese relato, o no es que matan ese relato, datos que contrastan ese relato construido mediáticamente de que Donald Trump está combatiendo al narcotráfico. Cuando en realidad lo que está haciendo es asesinando gente, más allá de si en esas barcazas llevan o no cargamentos de droga. En todo caso sería mucho más fácil detenerlos, confiscarles la droga y directamente investigar para quién trabajan y poder hacer un trabajo mucho más finito, que es lo que terminó haciendo Colombia. Es lo que le dijo Petro. Nosotros hemos destruido laboratorios clandestinos de cocaína sin tener que matar a una sola persona. De hecho, esta semana había también algún video subido y compartido por Petro en redes sociales al respecto. Pero ¿por qué esta comparación? Porque precisamente una de las cosas que me parece que nunca terminamos de encontrarle como el agujero al mate. Pero la cuestión es que la inseguridad o la cuestión de la inseguridad en todas sus formas, económica, de violencia en las calles, de narcotráfico, esa inseguridad es lo que la gente vota en contra, me parece. En todos los casos. Me parece que podemos agarrar cualquier caso específico y decir, ¿estás mejor económicamente que hace un tiempito? Sí, no. ¿Estás más tranquilo cuando vas por la calle? Sí, no. ¿Tenés más posibilidades de acceder a una vivienda, de acceder a alimento, de acceder a un trabajo? Sí, no.
El problema es que cuando tenés décadas de inseguridad y no solamente décadas, sino generaciones enteras de personas que nacieron en situaciones de vulnerabilidad, es muy difícil poder revertir eso en un mandato, en 4 años. No hay mucha posibilidad, sobre todo me imagino que siendo el segundo país más pobre de la región. Esto no quiere decir que hayan hecho todo bien, que no se puede hacer críticas o correcciones a lo que hicieron. Lo cierto es que, por lo menos, más allá de si esto en términos electorales hay fraude o no, como está denunciando el oficialismo actual, lo concreto es que, pese a haber habido una mejora, es muy difícil revertir décadas y décadas y décadas de subordinación, siendo encima uno de los países más pobres de la región. Sí, y algunas, digo, en ese sentido, termina siendo no solo Honduras, el continente en general, una especie de laboratorio, ¿no? Porque el hecho de que no se pueda imponer ninguna de las oleadas, porque después también podemos, más allá de las particularidades de cada país, pero el proyecto Bolsonaro, por ejemplo, fracasó rotundamente en Brasil. Y eso habla bueno, cuando no se termina de imponer ni una oleada ni la otra, no se pueden cristalizar procesos, es cierto que es muy difícil pensar en la soberanía de la región, de nuestra América en general, y al mismo tiempo quedamos, ¿no? Subordinados a este laboratorio de disputa entre las distintas potencias que, bueno, necesitan de las tierras raras, de los recursos de nuestra región, que están disputándose hoy recursos, más que nada. Y después me parece que hay otra cuestión interesante que tiene que ver también con la estrategia. Digo, uno puede hacer varios análisis. Lo cierto es que Rixi Moncada fue una candidata impuesta por el partido, sin demasiado, simpatía casi de la propia dirigencia o de los propios partidos, incluso allegados en el interior del país. Era una candidata que además desarrolló, digo, como un discurso muy, si se quiere, tirapiedra contra Estados Unidos. Digo, era una candidata que particularmente vocifera. Pero pará, porque sí, acá me parece que hay algo interesante que tiene que ver con la gran cantidad de hondureños que viven en Estados Unidos, porque después esa es una realidad, y que son obviamente migrantes ilegales en muchísimos casos, y el hecho de atacar permanente a Estados Unidos como estrategia, primero que hay una realidad y es que eso no se tradujo en votos. Eso nunca se tradujo en votos. Y después eso, que todos los hondureños tienen hoy un amigo, un familiar viviendo en los Estados Unidos. Y me parece que por ahí los vínculos terminan pasando mucho más que por lo político. Sí, y que es un dato. De todas maneras, Mel Zelaya y Xiomara Castro no es que no criticaron nunca a Estados Unidos. Todo lo contrario. No, de eso lo que pasa es que me parece que acá volvemos a revisar la lógica de la lapicera. Sí. Justo eso iba a decir yo cuando pensamos en esta candidata que no tuvo el apoyo de la militancia, digamos, de la gente. Vemos otras situaciones que también nos han pasado a los progresismos en los diferentes países, como que esta crítica de no hacer caso a la militancia, de elegir a dedo a alguien que pensamos que nos va a servir, y tomando así la política, no creo que vayamos a llegar muy lejos. Uh-huh. Prima más la estadística de lo que dice una supuesta encuestadora que te mide cuánta aceptación tiene tal o cual candidato o candidata, en lugar de hacer lo que históricamente hicieron los partidos políticos, que fue consultar a sus bases y hacer elecciones internas y ver, dirimir internamente con su militancia quién es la persona que sería más idónea o que tenga las mejores condiciones para. Sí, el liderazgo vertical se termina de alguna manera
Parece imposición y Es eso genera fracturas. Es muy particular si lo queremos ver. Sí, lo que pasa que depende. Quizá el caso sin discusión fue particularmente el de Nicolás Maduro en Venezuela, pero porque Chávez lo eligió. Y Chávez era Chávez. Es lo mismo que Fidel. Fidel era Fidel y dijo, va a ser Díaz-Canel porque ganó la elección y porque no sé qué, y porque es Fidel. En el resto de la humanidad. Pero aparte, seguramente con un recorrido. Nicolás Maduro, digo, con un recorrido militante, y seguramente, digo, si. Estamos hablando de personas, por supuesto, muy inteligentes. Digo, si Hugo Chávez elige a Nicolás Maduro, digo, sabía que Nicolás Maduro iba a tener la aceptación de las bases. Que nunca. O sea, que Es muy probable. Lo que pasa que, bueno, Nicolás Maduro había sido el canciller durante muchísimo tiempo. Conocía la política internacional de Venezuela al pie de la letra, y sabía que en Diosdado Cabello tenía un anclaje en lo político-militar muy importante. Y Delcy Rodríguez, que es una bestia, para mí es de lo mejor que tiene la política exterior latinoamericana. En el caso de Fidel Castro, algo lo mismo. Díaz-Canel es un hijo político del proceso de la Revolución Cubana. Pero fijémonos cuando Luis Ignacio Lula da Silva va preso, que él plantea la posibilidad de que sea Haddad el que lo suceda y pierde. Sí. No hay, por eso digo que son excepcionalísimas las oportunidades en que esas cosas se dan. Entonces, o Rafael Correa dijo a Lenín Moreno y te clava un cuchillo en la espalda. Y ahí lo tenés. Sí. Ahí lo tenés. Salí ahí, maravilla. Y bueno, sí. Y Jorge Glass, que había sido como su... Bueno, y ahora con Luisa González, que hay una disputa interna en el correísmo enorme, porque hay una gran parte que no reconoce a Luisa González como la líder y de hecho piensan que fue un error haberla puesto 2 veces de candidata sin escuchar lo que dijo la gente del partido. Lo mismo que le pasó, que terminó pasando en un primer momento, más allá de después cómo derivó en la disputa entre Lucho Arce y Evo Morales. No aprendemos. A posteriori de eso, todo se empiojó, o lo que pasó acá en Argentina. Más allá de que acá no se dijeron nombres propios de quién era sucesor de quién, sabemos que también esas disputas están y terminan generando un gran daño a los procesos políticos. En muchos casos terminan erosionando la posibilidad de una continuidad. Habrá que ver si en algún momento aprendemos de estas cosas y confiamos más en nuestros pueblos. Me parece que ahí hay una de las grandes claves de todo esto que hemos vivido, no solamente ahora con el caso hondureño, sino en los últimos 20 años por lo menos. No, por eso. Seguramente Trump pueda cantar victoria a raíz de los, no resultados, pero resultados al fin de lo que está sucediendo en Honduras. Pero Nasrallah fue socio político de Zelaya. Pero digo, momento. Más allá de que Trump pueda decir, listo, perfecto. Scioli's hay en todos lados. Pero no importa, digo, ponele que... No quería decirlo. Ponele que podamos decir, bueno, Trump se siente victorioso, digo, ¿no? La candidata que no quería que gane está fuera prácticamente. Ya tiene rodeado de la contienda. Pero bueno, después, en relación a esto que decías, bueno, vamos a confiar más en los pueblos. Y yo no creo que el pueblo hondureño vaya a recibir, digo, por su voto, nada más a cambio que la profundización del saqueo de sus recursos. Habrá que ver y habrá que ver qué respuesta da ante eso el pueblo hondureño, en caso de que suceda. Lo cierto es que desde el oficialismo plantean fraude, de que hubo una gran manipulación de los datos. Estamos a 6 días y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó. La verdad, un escenario preocupante que obviamente estaremos siguiendo de cerca porque nos toca de cerca, más allá de que en cantidad de kilómetros no estemos uno al lado del otro. Dicho esto, y siendo las 10:32, separamos escuchando algo de música y a la vuelta nos metemos con el próximo tema. Nos quedamos todavía en América Latina porque hay mucho más para charlar. Marcha de gigantes.